Y hoy en día tú puedes alabar a cualquier Dios, no hay problemas. Apenas tú dices Jesús, ya la cosa se pone un poco tensa en el área de trabajo, con amistades, con familiares. Y la razón por qué te hago esa pregunta, porque es una pregunta muy importante y depende de cómo tú respondas, es tu eternidad. ¿Tú crees que Jesús es un profeta? Muchos piensan eso. ¿Un buen hombre? ¿O diría que es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿O Dios en la carne? Y me gusta hacer preguntas, pero cuando uno pregunta, lo que sucede es que uno tiene que pensar. ¿Es cierto? Y esperamos que el Espíritu Santo te dé la respuesta correcta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo que se le llaman testigos oculares, que son personas que vieron, en este caso, los discípulos bíblicos, porque hoy en día vas a encontrar que hay profetas y se llaman nombres y ustedes no quieren irse por ahí, ¿no? Pero en este caso estamos en el libro de Juan y Juan era uno de los mejores amigos de Jesús y él escribe sobre la vida de Jesús. Es por eso que nos encontramos ahora en el libro de él, que él escribió. Y empezamos en el capítulo 18, pero antes de empezar a leer el capítulo 18, me gustaría leerte el versículo 31 del capítulo 20 de Juan. Es casi al finalizar el capítulo 20 de Juan. Y hoy, cuando en la prédica, nos acostumbramos a tener, como dice el americano, bullet point, ¿no? Puntos. Pero hoy vamos a hacer una narración. El mensaje se denomina hoy el arresto de Jesús. Y vamos a leer cómo Juan dice lo que sucedió allá. Entonces voy a leer mucha Biblia, entra, sale, voy a salir del libro, voy a volver a entrar en el libro. Si no te sientes con deseo, no te quieres perder buscando las escrituras, no te preocupes, yo te la leo. Pero como te decía, en Juan 20:31, te dice la pregunta, ¿quién tú crees que es Jesús? Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito en la Biblia para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Eso tal vez te ayude a ti a responder quién es Jesús, si no lo conoces. Hoy lo vas a conocer y vamos a orar, y hemos estado orando por eso, porque la idea de venir a la iglesia, la idea de predicar es llegar a las personas con las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Jesús es el Cristo y ha muerto por nosotros en la cruz. Entonces, nos encontramos en los últimos días del Señor Jesús, volviendo al capítulo 18, y Juan presenta aquí a Jesús diferente a los otros libros de Mateo, de Marcos y de Lucas, porque ellos también cuentan qué sucedió. En aquellos 3 evangelios el énfasis está en la humanidad de Cristo y en su naturaleza humana. Se pueden observar los sufrimientos de nuestro Señor y otras cosas que le pasan al Señor, pero en el evangelio de Juan el énfasis cambia. Recuerden que Juan es judío y le escribe el evangelio de Juan a los judíos, ¿no? El énfasis está en la deidad del Señor Jesucristo, que Cristo es el Dios hombre, ¿ok? Entonces, para empezar a recordar lo que pasó en el 17, ¿se acuerdan? Jesús había orado, Jesús oró por ti, Jesús oró por mí, Él ora por los futuros creyentes que vendrán, ¿te acuerdas de eso? Le pide, y 2 cosas específicas, es lo que Cristo hace en su oración en lo último del capítulo 17. El número 1, para que estén protegidos. Yo no sé cuál es el problema que traes hoy en día, no sé, porque todos tenemos problemas, y si no tienes, prepárate que ahí viene uno. Cristo ya oró por nosotros para que el Señor nos proteja, ¿ok? Y el número 2, para que estén unificados. Cristo quiere que la iglesia esté unificada. Y yo sé que en la viña del Señor hay de todo, y es un tema bien duro. Diferentes ovejas para mantenerla toda junta en el redil. A veces hay que dar palo a las ovejas. Y bíblicamente, no físicamente. Pero es los 2 puntos que Cristo en su oración hace. Entonces, en el capítulo 18, ya volviendo al capítulo 18, comienza un tiempo oscuro en la vida de Jesús. Empieza con el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y es un relato muy traumático, porque ahora en adelante se torna algo triste. Y muchos nos vamos a sentir tristes. Y es ok, está bueno que te sientas triste. Pero
Siempre recuerden de esto cuando leemos la Biblia, que es la revelación. Cristo resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas. Probando que Él es Dios y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Sé que te vas a poner triste, y si quieres ver la película La Pasión de Cristo, vas a ver qué buena está. Entonces, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Y venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón por pecados, Señor. Venimos ante ti a elevar nuestras oraciones y a que tu Espíritu Santo, Señor, fluya y nos dé discernimiento de las Escrituras, Padre. Y siempre venimos a ti, oramos en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 18. Y dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondió, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? Jesús ante el sumo sacerdote, versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, no a la hermana que llegó, no, pero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ok, entonces vamos a digerir todo esto. Y dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, y estas palabras se refieren a lo que mencionaba en el capítulo 17 anteriormente, a su oración por los futuros creyentes. Se recuerdan que en el capítulo 17, Cristo permite a los discípulos que escuchen la oración que Él tiene con el Padre. Entonces, habiendo dicho estas cosas, es lo que dice el versículo 1, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Donde entró fue al huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Entonces salió de Jerusalén y cruzó el torrente de Cedrón, que es como un arroyo, torrente. Al parecer tenía él la costumbre de ir allá. Y si tú miras el versículo 2, nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 37, dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Una vez más, en el capítulo de Lucas, también en el capítulo 22, nos dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces, para poder llegar al monte había que cruzar este arroyo. Y usted recordará que ya en ese tiempo, ya Judas había hecho sus negocios con los religiosos, con los fariseos, ¿no? De traicionar a nuestro Señor. Y entonces ahí es cuando vemos que Jesús busca un lugar solitario, para darle la oportunidad que sus enemigos, y te digo darle la oportunidad, te vas a dar cuenta, que sus enemigos le prendieran. Ellos querían prenderle, pero le tenían miedo al pueblo. No lo podían hacer en el templo, le tenían miedo al pueblo, ni lo podían hacer en ninguna de las calles de Jerusalén.
Entonces, si tú miras aquí, Juan no incluye en este capítulo la agonía en el monte, en el huerto del Señor Jesucristo, ni su sufrimiento, el suffering, ¿ok? Sino más bien, como le decía anteriormente, Él pone la gloria de Cristo, en la deidad. Él se enfoca en la deidad de Cristo. Y dése en cuenta que Cristo no se opone a que lo tomen preso, ¿no? Y como el Cordero de Dios, dice la palabra, no ofrece ningún tipo de oposición. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Como le decía, en muchos casos habían tratado de apresar al Señor Jesucristo, pero no pudieron. No pudieron. Él se le escapaba o se desaparecía milagrosamente. Pero ahora, dése en cuenta que Él se les revela a ellos y le da la oportunidad para que lo prendan. En el versículo 18, en capítulo 18, versículo 3, vamos a seguir ahí. Dese en cuenta que Judas, dice el versículo 3, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allí con linternas y antorchas y con armas. Y cuando tú te pones a estudiar y a presentar bien las cosas, una compañía de soldados era una cohorte, voy a leer ya cositas que apunté acá, de 600 hombres, ¿ok? O la 10ª parte de una legión. Y a veces esta palabra griega se utiliza para la 3ª parte de una cohorte de 200 hombres. Y probablemente esos eran los soldados que estaban estacionados en una torre que había allí que se llamaba Antonia y estaba cerca del templo, y los alguaciles que venían con el destacamento eran los miembros de la policía del templo bajo en Jerusalén, y con ellos venían los judíos y el Sanedrín, que eso era el grupo de religiosos. Pero en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 52, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes. Eso es lo que Jesús le dice y esto es lo que Lucas cuenta. Acuérdense que estamos en Juan, pero lo mismo que cuenta Juan, también lo dice los otros 3 evangelios. Por eso le decía que voy a entrar y a salir a este capítulo. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué vino tanta multitud? ¿Por qué tantas personas habían llegado allí donde estaba Jesús? Y creemos que esa multitud habían visto a Jesús hacer los milagros, y ellos pensaban que si traían suficientemente soldados y armas, no se le iba a escapar. Y tú tal vez dirías, uy, pobrecito de Jesús, es víctima del sistema. Él solo, indefenso, y 600 soldados. Tú tal vez te haces esa pregunta porque en la humanidad de nosotros a veces pensamos eso. Y aquí tú ves una vez más el hombre pensando como hombre y actuando como hombre, pasando por alto, ¿ok?, al Dios Todopoderoso, pasando por alto el poder de Dios. ¿Ustedes no se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro en el libro de Mateo 25, 53, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él podría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Y en una ocasión, si no se recuerdan, yo dije cuántos son 12 legiones de ángeles, porque eso es una unidad de medida que a veces uno no está muy familiarizada. Pero 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles, ¿ok? Y una legión son 6,000 ángeles. Y deja decirte que no son los ángeles gorditos, cachetones, esos que te pintan en las pinturas, no. Son ángeles. Y vamos a leer aquí de los ángeles. Y en las escrituras los ángeles se les revelan a los humanos en apariencias variadas. A veces se les revelan como un hombre, ¿ok?, un cuerpo humano, como el que se le apareció a Abraham. A veces se les revelan al hombre de una manera sorprendente. Y dice, los ángeles se encuentran diciendo, no tengas miedo. Y quiere decir que a veces que se apareció un ángel, la gente caía en el suelo.
Gracias, Javi. Y se asustaban, en Lucas 1, del 1 al 13, en Lucas 2 también. También los pastores vieron a los ángeles cantando para el nacimiento de Jesús y lo ven con las alitas volando. Y a veces pensamos, son unos angelitos tan bonitos, porque lo que tenemos en nuestra mente es ese angelito que tuviste en las pinturas, que son gorditos, bien cachetoncitos, rosaditos. No. Pero hay diferentes ejemplos, pero el ejemplo bíblico que da una descripción más detallada de cómo era un ángel, está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel 10, del 5 al 6, dice Daniel: levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Entonces imagina que la cara de un ángel resplandezca como un relámpago. ¿Tú has visto un relámpago cuando cae? Bueno, esos no son los cachetones que te decía. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Cuando el ángel hablaba, aquello era como 1000 hombres hablando, una multitud. Y tú dirás, Concho, y si quieres saber, para que tú sepas, para darte una idea, cuando el Señor le dice, ¿cuántas personas puede derrotar un ángel? Bueno, te voy a llevar de nuevo a la Biblia, porque la Biblia te lo dice. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, te digo todo eso. ¿Ustedes creen en general que esa compañía de soldados iban a poder con Jesús? ¿Te das cuenta? Y tú dirás, Concho, y si Jesús tenía ese poder, tú vas a preguntarte, ¿y por qué no lo usó? Deja permitirte decirte por qué Jesús no usó ese poder. Jesús no usó ese poder por el amor que tiene por ti y por mí. Dice la palabra que Dios es un Dios perfecto y justo, y nosotros somos pecadores, Pero Dios, que es rico en amor, en misericordia y en gracia, nos ama tanto que Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Por eso te decía que Él entró como la oveja al matadero. No dijo nada, se sometió a lo que el Señor decía. Y es muy importante eso, hermano, porque esto es lo que es el Evangelio. Si usted va a una iglesia y no le dicen lo que es el Evangelio, como dije anteriormente, muchas personas van a la iglesia buscando una prédica, o que Dios me hable, o que Dios me dé. Hermano, y el Evangelio es claro. Somos pecadores. La Biblia lo dice. Y Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Y qué sucede? Que si tú crees en esa muerte y resurrección, por eso yo te decía en el versículo que dijo Juan al principio, es eso. Si tú crees en esa muerte y resurrección de Cristo, dice la palabra que vas a tener la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Y dice la palabra que cuando uno cree en esa muerte y resurrección de Cristo, que el Espíritu de Dios viene y mora adentro de ti. Por eso que tú empiezas a abrir los ojos a las cosas de las Escrituras, porque las Escrituras bíblicas tienen que ser reveladas por el Espíritu de Dios. Por eso para el hombre del mundo, tú puedes leer mucho la Biblia, pero no la vas a entender porque tienen que ser reveladas por el Espíritu de Dios. Dice que para el hombre del mundo las cosas de la iglesia parecen, o de Dios parecen locuras. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia dice en Romanos 10, 9, 13, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con el corazón se cree para ser justificado. ¿Ves? Si tú lo crees en tu corazón, es cuando Dios te justifica, porque tú estás creyendo en esa muerte y resurrección. Pero con la boca, ya es cuando viene el problema con las personas que no quieren decir qué cosa, no quieren confesar, porque tú lo puedes creer en tu corazón, pero tú no lo quieres confesar. Dice la palabra que con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo que confíe en Él, en Cristo Jesús, no será jamás defraudado. Dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y dice que bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque
todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y me gusta esa parte, que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Muchas personas dicen, oh, pero es que yo soy católico. ¿No te has escuchado eso? No, yo no voy a tu iglesia porque yo soy católico. Y tú le preguntas, ¿y tú crees en Cristo Jesús? Oh, sí. Oh, yo voy a otra religión, dicen así. Y la idea que le quiero decir aquí es que ante de Dios no hay diferencia. Cuando tú crees en tu corazón y tú confiesas con tu boca que Cristo Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, ¿qué te dice la palabra? Tú eres salvo. ¿Ves? No hace falta que tú te pongas a hacer obras para poder llegar al cielo, porque no por obras se llega al cielo. Entonces, la pregunta de hoy es, tal vez tú no conoces a Cristo Jesús, o tal vez tú conoces de Cristo, pero no lo conoces a Él. ¿Te gustaría conocer a Cristo Jesús? ¿Te gustaría darle tu alma a Cristo Jesús? Lo único que uno tiene que hacer es arrepentirse del pecado. Señor, me arrepiento, soy un pecador, es cierto. Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Señor, y te invito a que venga a mi alma. Una vez que tú haces eso, adivina qué sucede. Dice la palabra que eres salvo. Te lo leí anteriormente, es por eso que lo tuve que leer antes de hacerte la presentación. Dice la palabra que eres salvo. Si lo escuchaste en línea, te aconsejo que vayas a una iglesia que te enseñen la sana doctrina, que te enseñen doctrina bíblica, que no sea doctrina hecha por hombres. Y nos vemos en heaven, como dice el americano, cuando el Señor venga. Entonces, volviendo al capítulo 4, al capítulo 18, versículo 4, ¿ok? Y en el versículo 4, Dios o Cristo está en control, Y aquí vemos una vez más su omnisciencia. Dios lo sabe todo, Cristo lo sabe todo, dice el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Desen cuenta que anteriormente Él no salía al encuentro de ellos. Ahora el Señor se adelanta a ellos y le dice, ¿a quién buscás? Y a mí me encanta, ¿ustedes creen que Cristo no sabía a quién estaban buscando? A mí me encanta cuando Dios te pregunta una cosa y Él se sabe las respuestas y Dios se la sabe toda. Y le pregunta, ¿a quién buscas? Y nuevamente Juan declara que el Señor estaba en completo control y conocimiento de lo que iba a suceder. Listo a cumplir la voluntad del Padre. No hay nada que tome al Señor por el susto. Ups, ¿qué pasó allá abajo? No. Nadie lo controla. Dice en Juan 10, 17 y 18, hermano. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Y más adelante dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces el Señor, Él es el que tiene el control de todo. No se piensen que esos alguaciles venían ya lo apresamos. No, el Señor fue que te lo está diciendo, yo tengo poder, nadie le va a quitar la vida a Él si Él no dice ok. Y nada te va a pasar a ti si el Señor no dice ok. El verso 5 y 6 del capítulo 18, seguimos leyendo, dice en el 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Paren ahí. What? ¿Qué tú me estás diciendo? Déjame volver a leer. 600 hombres, contra un solo hombre, un campesino. Y cuando él le dice, yo soy, ¿qué pasa? Retroceden y caen a la tierra. Wow. Y aquí Jesús no está diciendo, yo soy, como la respuesta. Ustedes saben cuando uno va al colegio que la maestra empieza a tomar la asistencia. Ernesto, soy yo. Él no está diciendo eso. Jesús no está diciendo, yo soy, como que es el que tú buscas. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Cristo demostró su majestad, su declaración de deidad. Yo soy, y ahora vamos a ver esta parte, manifestó tal gloria que literalmente lo tiró a los soldados a la tierra. En el versículo 6 y 9, ¿qué dice? Volvió pues a preguntarle de nuevo. Desen cuenta. Le preguntan, Jesús les responde, se caen de fondillo ahí, se confunden, quedan todos confused. ¿Y qué dice el Señor? Vamos a volverle a preguntar. ¿A quién están buscando? ¿A quién buscáis? Versículo 7. Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Ya vuelven a decirle lo nuevo. Respondió Jesús, os he dicho, yo soy. ¿Se dan cuenta?
pues si me buscas a mí, dejar ir a estos. Y el versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. En el capítulo 17 dice la palabra de Dios que antes de la fundación de la tierra, Dios Padre prometió al Hijo los creyentes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Él dijo en el capítulo 17, los que tú me diste, no perdí ninguno. Y aquí lo está diciendo. Por tercera vez en este pasaje, ¿qué hace el Señor y qué es lo que le pregunta a ellos? ¿A quién buscáis? Y no está diciendo yo soy como la respuesta a la pregunta que yo le decía anteriormente. Aquí está haciendo eco a su propia revelación de Dios. Y eso te lleva a Éxodo capítulo 3, allá atrás. Por eso le decía que vamos a entrar y vamos a salir. Éxodo, y sé que hablo rápido, brother, voy a tratar de hablar más despacito, ¿ok? Pero cuando me fire up, me pongo apasionado, se me olvida. Y el hermano sabe, estamos en el grupo de hombres, así que vamos a hablar en cámara lenta, vamos a barajarla suave. En Éxodo 3:14, ¿se acuerdan que se le aparece Dios a Moisés en la zarza ardiente? Y Moisés tenía problemas con eso. Y le voy a leer en Éxodo 3, dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. Y el problema que tenía Moisés es que Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice que vaya a los hijos y que le diga que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Entonces dice Moisés, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ok? Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy es el nombre de Dios, ¿ok? Entonces cuando Cristo le dice, ¿a quién busca? Él dice, yo soy, como que yo soy Dios. Por eso cuando él dice, yo soy, ellos se echan para atrás y caen. Por la gloria de Dios se les revela por un minuto y caen ahí de espalda, pero no caen para alabar a Dios, sino caen turbados, caen confundidos. Y cada judío entiende eso de yo soy, y ahora vas a ver, ¿ok? Estoy en Éxodo, ¿no verdad? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces dijo a Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, como le dije anteriormente, ¿qué le responderé? Le dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Entonces, para entender, como te digo, esas cosas, por qué Cristo dice yo soy 3 veces, y aquellos como que no cogen la onda, como que no le cae el 20, dirían allá en México, vas ahí a lo que te dije, en la zarza ardiente. Y lo que le dice a Moisés, que le diera su nombre. Pero si tú miras, para entender esto, Moisés había sido criado en Egipto. ¿Ok? Más historia todavía, más conocimiento. Era hijo adoptivo de la hija del faraón y Moisés estaba familiarizado con una docena de dioses. ¿Ok? Los dioses de Anubi y otro tipo de dioses. Habiendo huido, acuérdense que él huyó porque mató al criado y estaba criando las ovejas. Y allí Moisés también había conocido los hombres de los dioses de los cananeos, el Baal, el Aserá. Moisés tenía un background que a lo mejor muchos de nosotros también tenemos, muchos dioses a remolque. Entonces, cada uno de estos dioses extranjeros tienen un nombre particular y estaban asociados con un dominio particular. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Dice en Éxodo 3 del 14 al 15. Y esta respuesta distingue a Dios, lo aparta de todos los demás dioses que cualquier persona pueda haber conocido. Y ahora la nota. Este Dios no se limita a un primer nombre o un dominio en particular, como la Dios del sol o del agua o del río, no. Este Dios no fue creado por manos humanas, ni nombrado por el lenguaje humano. La declaración yo soy viene del verbo ser o existir, es un verbo hebreo. Con esta declaración Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Unas cuantas palabras grandes ahí, ¿ok? No sé si la pudieron traducir, Ricky. Can you translate all this stuff? No? Ok, I will give you the translation later. Pero esta declaración también declaró que Él está presente a pesar de que su naturaleza es tan diferente a la naturaleza de los humanos y esos dioses que el hombre se ha inventado, ¿no? Dios está presente con su pueblo
Era consistente de su sufrimiento, al igual que el de nosotros, que cuando sufrimos o pasamos trabajo, Dios lo sabe, y deseaba en ese caso liberarlo y tenía intención de ser conocido a lo largo de la historia, por todas las generaciones. Éxodo 3 del 7 al 15. Revelar su santo nombre a Moisés implica una relación íntima. Es por eso que te digo que hay veces que uno viene a la iglesia y tú vienes y ya ponchaste la tarjeta, me voy. Ya me tengo que ir. No, lo que Dios quiere es una relación íntima contigo. Es por eso que es importante leer la Biblia, es por eso que es importante venir y estudiar la Biblia, porque esa es la manera que te vas a empezar a relacionar con Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 17 que dice que la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al que Él envió? ¿Y cómo tú no vas a conocer a Cristo y al Dios verdadero si tú no lees las Escrituras? Si tú no buscas de la palabra. Y la semana pasada dije, si tú no vienes a los grupos pequeños de hombres o de mujeres o de familias, o si tú no te llegas con los hermanos y convives, y este problema ya lo tenían, le dije anteriormente el domingo pasado, las iglesias que no se querían congregar. Y Pablo le dice, hey, no sean como aquellos que no se congregan. El cristianismo no es ser un llanero solitario. Tú tienes que venir a buscar con Dios. Tú tienes que tener el fellowship, la relación con los hermanos en la iglesia. Pero que aquel hermano me cae mal. Bienvenido al club. En la viña del Señor hay de todo. A lo mejor Dios pone ese hermano en tu camino para cambiarte la mala actitud que tú tienes. Dios usa hasta un mulo, caballero, un burro el Señor usa. No va a usar a cualquier persona para trabajar en tu vida. Entonces, de la declaración, yo soy el que yo soy, en el versículo 14, Dios formó un nombre propio y santo. Se llama Yahvé. En el versículo 15, este nombre se consideraba tan santo, oye esto, que pronunciarlo en voz alta ni siquiera se podía decir. De hecho, dice aquí que cuando un escriba judío copiaba las escrituras y encontraba el santo nombre de yo soy, dejaría a un lado su pluma, usaría una nueva para escribir este nombre y de ahí la rompe para que no se vuelva a usar. Imagínense, el nombre de Dios es santo. Entonces, el nombre de Dios, Yahvé, que proviene de yo soy el que soy, siempre invoca la memoria de los eventos registrados en el Éxodo, donde Dios se trajo al pueblo de Israel afuera. Más historia de la Biblia. El Dios fiel y prodigioso que está presente con su pueblo y muestra su poder en su nombre. ¿Tú nunca has experimentado el poder de Dios? La mayoría de las veces cuando las personas vienen a los pies de Cristo es porque han experimentado su poder. Entonces, en el libro de Juan, ¿qué sucede? Es lo que está pasando, que Jesús se autoidentifica con el nombre presente. ¿Y qué dice? Yo soy. Y ese es el problema que tenían los fariseos, que decían que Él estaba hablando blasfema porque se estaba llamando Dios. Pero en la vida real, Él es Dios. Él no tenía problema de decir, yo me llamo Ernesto. No, usted es un blasfema. ¿No? En Juan 8:58 dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ya Cristo le había hablado a todos ellos, pero no escuchaban. Los judíos reconocieron esta referencia. Ahora cuando Cristo le dice, yo soy, por eso caen ellos. Ellos reconocen esa referencia de que yo soy. Y sé que me estoy pasando aquí dando mucha información, pero es importante para que uno entienda el trasfondo de dónde viene el yo soy. Él no fue creado, sino que existe por sí mismo. Otros dicen que Cristo no es Dios. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Cristo Jesús, que es Dios, yo soy. El Eterno existió antes que Abraham y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre por la eternidad. Colosenses 1:16, Hebreos 8:1. Si quiere, va y búscalo en la Biblia. Él es autosuficiente, no necesita nada, es autodirigido, cumpliendo su voluntad según lo considere conveniente. Él hace lo que le da la gana y no hay quien le diga nada. Por eso es Dios y por eso hay uno solo. Entonces, dice, Él no cambia, lo decía Tavo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Y eso es muy importante que tú lo entiendas, porque hay veces que nosotros pensamos, que en el Antiguo Testamento Dios hacía tantas cosas. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que ya te ha salvado hoy. Es el mismo Dios que está contigo, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Pero por qué tú no lo experimentas? Es una pregunta. Estaría buena esa pregunta. Podemos sentarnos después a conversar con ellos acerca de eso. Entonces, ya entendemos el origen de yo soy.
Sé que fue extenso, sé que fue rápido, pero si vienes el miércoles al estudio, podemos sentarnos y ya podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, volviendo a la lectura, 18, 6, 9, y me quedan 10 minutos. Créanme, que ahora sí voy a bajar rápido. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. ¿Cuántas veces hay que decírselo, no? Pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. En el verso 9 se refiere Juan, al capítulo de Juan 17, donde él estaba diciendo que Dios protege físicamente a sus discípulos. Ahí es que él dice, Cristo nos guarda, como dije anteriormente, cuando él ora de dos maneras. Preserva nuestra alma en la salvación. Eso es otra prédica que pasa cuando tú te mueres. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y guarda nuestros cuerpos, sellándonos con su espíritu hasta el día de la redención. Si quieres más información de eso, Efesios 1, del 13 al 14, ahí te lo puedo poner, ¿no? Te lo puedo leer, pero vamos a cortar eso. Entonces, aquí vemos que Jesús les revela su nombre 3 veces y ellos no lo reconocen. Y le siguen diciendo Jesús de Nazareno. No le tributan el crédito que él necesita, no lo llaman y ellos rehúsan de llamarlo el Cristo. Y tal vez tú te identifiques con esa multitud. Tal vez tú estés ahí. Tú estás escuchando a Dios hablarte y llamarte y todavía no lo reconoces. Tú puedes ser muy religioso, leer todos los libros que tú quieras. Dios te está hablando, Dios está tocando tu corazón y tú no le abres la puerta. Y tal vez esté como Judas. Judas andaba tan cerca de Cristo, pero tan alejado de Cristo, que eso da hasta miedo. ¿Eres como Judas? Te digo, Dios está tocando tu puerta y tú te niegas a abrirlo. Pero déjame decirte alguna cosa. Dice la palabra en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Quieras tú o no quieras, vas a tener que doblar las rodillas. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están en el infierno debajo de la tierra. Y toda lengua, ahora que tú tienes que confesar, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el Evangelio. Yo sé que es un poquito duro a veces, pero ese es el Evangelio. Seguimos, versos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, aquí tenemos a Simón y a Pedro, que es un poquito bocón, se parece a alguien que yo conozco, tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Usted se imagina, Juan, a quién le interesa cuál es el nombre del siervo? Él puso ese nombre ahí, yo creo, para que las personas supieran, hey Malco, ¿es verdad que este hombre te cortó la oreja? Pero mira qué pasa. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y la Biblia tiene diferentes, es otra prédica, acerca de las diferentes partes, diferentes copas se hablan en la Biblia. Pero observe el contraste entre Pedro y Jesús. Disculpe. Al pelear con los guardias, Simón Pedro ejerció su propia voluntad. Sacó la espada porque él quería demostrar que que si tenía que morir por Cristo, moría. Pero ¿qué hizo Jesús? Se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios. Porque Cristo lo dice en el capítulo 17. Glorifica a tu Hijo para que glorifique al Padre. Se somete a la voluntad de Dios. Cada vez que uno se somete a la voluntad de Dios, tú le das la gloria al Padre. Y dice que Él sacó la espada de su voluntad y el otro, que es Cristo, bebe de la copa de la voluntad de Dios. Y aquí tú ves otro intento de Pedro para controlar el plan de Dios para Jesús. Él le cortó la oreja derecha, pero ¿saben qué hizo Jesús? Misericordiosamente, lo puedes leer en Lucas 22:51. Dice que el Señor le puso la oreja a Malco de vuelta. Ahora, imagínense a esos 600 hombres buscando a Cristo, se les revela 3 veces. Pedro viene, le corta la oreja a Malco. ¿Tú nunca has visto cuando empieza a salir sangre cuando te hacen una herida? Jesús viene y le dice, paren. Y si tú lees, ellos andaban con espadas porque los discípulos dijeron, Señor, ¿sacamos nuestras espadas? Eso para los que digan que no es bueno andar con pistola, lea. Andar armado por protección física, no, es otra prédica. Pero ahí en Lucas te lo dice, te lo dice. Señor, ¿sacamos las espadas? Él dice que no.
No. ¿Y qué sucede? Él sana a ese hombre. Todos estos hombres ven el acto que está haciendo Jesucristo en el momento y todavía no aceptan a Cristo Jesús. No hay un mayor ciego, dicen en Cuba, que el que no quiere ver las cosas. Tú vienes a buscar a ese hombre, lo quieres matar, le cortan la oreja a uno delante de ti. El hombre sana al hombre en el instante. Hace el milagro en el instante y todavía tú no lo confiesas como Dios. No lo veo. Eso sucede, hermano. Eso sucede, versículo 12 al 14. Y de ahí, ¿qué sucede? Una compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Dense cuenta, después que vuelve a hacer un milagro, lo atan y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás. Dense cuenta que tenían ellos un vínculo ahí, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo, creo que es en Juan 16 me parece, al final, a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese. Ya él era el plan. Y primero lo llevan a Anás, y note que solo Juan, en el Evangelio de Juan, es que él hace mención de eso. Parece que Juan tuvo una mejor posición que pudo hablar de eso. Y Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligentes, más audaces y más satánicos de todos los... de toda esta gente, de todos esos sacerdotes. Dice que Anás fue el sumo sacerdote en el año 7 después de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Los romanos lo sacaron. Entonces Caifás, el yerno, ¿qué pasó? Fue el elegido y asumió la posición que tenía él y sirvió desde el año 18 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Pero él era el que corría el show. Anás era el viejo Anás que decía lo que había que hacer y todo el mundo brincaba, ¿no? Todo el mundo sabía que el que había hecho toda esa trauma era él. Entonces Caifás se involucraría muy pronto en el versículo 14, ya que tenía autoridad para llevar a cabo el plan. Y ya casi terminamos, hermano, ya casi terminamos. Pero en la conclusión, y corté, estoy en tiempo, Nico, estoy en tiempo. En la conclusión, hermanos, en esta parte del Evangelio, usted ve la valentía del Señor Jesucristo. ¿Cómo se somete? ¿Cómo se somete voluntariamente a cargar la copa de la ira del Padre? Tú la puedes mirar. Cristo es el sacrificio perfecto para pagar por nuestro pecado. Y Él es el que toma de esa copa, de la ira del Padre. Y vuelvo y te recuerdo lo mismo que dije anteriormente. Por eso te enseñé el poder que tenían los ángeles. Por eso te enseñé cuando Él dijo, ¿no crees que puedo traer una legión de ángeles? Y siempre llévate en la mente que la razón por que Cristo murió en la cruz es por ti y por mí, por el amor que Él tiene hacia nosotros. Eso es muy importante y esa es la columna vertebral del Evangelio. Una vez que tú llegas a ese entendimiento y como le decía la palabra, tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, entonces tú serás salvo. Y tú dices, ¿seré salvo? Sí, de la muerte eterna, porque todos vamos a morir, acuérdense de eso, nadie nació para semilla. Y acuérdense que hablamos que va a pasar después de la muerte, eso es un tema muy bueno, que podemos seguir hablando en otra ocasión. Pero es muy importante el entender y analizar aquí, la posición de Cristo y aprender de Cristo cómo Él se somete a la voluntad del Padre, al igual que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora viene el pastor, él va a orar por los elementos, vamos a tomar la cena del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor. Venimos ante ti con un corazón humilde. Gracias por tu palabra, gracias por habernos salvado, Padre. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor. Todas estas cosas te exaltamos, Señor, te amamos y te damos la santa gloria y la gracia por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.